una semana una bastante lista interesante, oportuna, sí, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo y sobre todo por esto de cómo el reclamo de los jóvenes, ¿no?, de las nuevas generaciones, de que es necesario actuar hoy frente al cambio climático, y un poco un reclamo echándole culpa a las generaciones más viejas de qué nos están haciendo con lo que es el futuro, ¿no?, desde ellos. Y esto porque principalmente esta semana se dio a conocer algunos de los contenidos de la revista Vogue de septiembre, entre ellos una nota entre el príncipe Harry y Jane Goodall, que es la máxima conservacionista de la historia, aquella mujer, para quienes no la conocen, que a sus 20 y pico de años se adentró en la selva para estudiar el comportamiento de los chimpancés en su hábitat natural, y en la conversación que ellos tienen, él habla de que siempre, digamos, tuvo esa percepción del vínculo con la naturaleza y que había cambiado recientemente desde que había llegado al mundo su hijo. Y él ahí menciona, bueno, y los que puedan venir, y ella le dice, bueno, no muchos, ¿no? Como no traigas muchos chicos, y él ahí dice, no, 2 como máximo. Y eso fue lo que se tomó después y fue titular en distintos medios alrededor del mundo de esto de la decisión de que sean 2 como máximo, justamente por el cuidado del planeta. Viendo así noticias en estos días, quien también salió a hablar de esta conexión en la decisión de tener hijos y cuidar el planeta fue la artista Miley Cyrus, que también referente, ¿no?, para lo que es el público más joven, y que ella dijo justamente que también, que hasta que no sienta que justamente el planeta esté en condiciones, ella usó una frase, hasta que el planeta, digamos, no pueda vivir mi hijo en un planeta con peces en el agua, ¿no?, algo tan básico como eso, que decidió no tener hijos. En función justamente de eso, para que el hijo no tenga que lidiar después y enfrentarse, ¿no?, con todos los efectos que se saben que va a haber en el mundo producto del cambio climático. Entonces esto nos lleva justamente a hablar de, bueno, cuál es la conexión, ¿no?, entre lo que es cambio climático y población, y que es también lo que se dicen desde distintas organizaciones referentes y estudios científicos. Esta semana, justamente el lunes, no sé si escuchaste hablar del Día del Sobregiro de la Tierra, pero cayó este año el lunes y es esa fecha en la que estamos usando más recursos que lo que la Tierra puede regenerar por sí sola en un año. Y desde la organización, que siempre se ocupan de la medición de esta fecha todos los años, plantean 5 áreas de solución, y una de ellas justamente tiene que ver con la poblacional, que es lo que dicen, que con control y sobre todo también con empoderamiento de mujeres y jóvenes se logra, si se reduce, ¿no?, la cantidad de población, que haya también obviamente una reducción respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero y especialmente la de dióxido de carbono, que es principal contribuyente de cambio climático. ¿Qué dice la ciencia? Que a veces, viste, los argumentos... Está contrapuesto. Exacto. Sí. Bueno, en 2017 se dio a conocer un estudio por parte de la Universidad Lund de Ciencia, de Suecia, perdón, en donde científicos se ocuparon justamente de evaluar distintos estudios científicos que vinculaban acciones individuales con la reducción de emisiones contaminantes, y ahí entonces ellos presentaron como estas son las acciones que más impacto real tienen frente a cambio climático desde el punto de vista individual. ¿Y cuál era ahí la primera? Tener menos hijos, justamente. Mirá. Sobre todo ellos decían de si en toda la familia se tuviera un hijo menos, el impacto justamente de reducción de emisiones sería mucho más notable. De ellos llegan a hablar de 58 toneladas de dióxido de carbono al año, ¿sí?, menos por cada grupo familiar. Y acá me parece que es interesante destacar que no quiere decir de, bueno, si tenés una familia numerosa o algo, está mal lo que hiciste. Sí, del hecho de tomar conciencia... Para futuro. Exacto, de el impacto que genera toda persona en el mundo, y también lo que me parece importante, no solo decir, bueno, la cantidad de hijos que tenemos, sino también cómo educamos a esos hijos, porque el día de mañana van a ser, ¿no?, los que van a estar un poco a cargo del planeta, y entonces ahí también entra la concientización, porque de hecho, con todo, si tomo una de las frases que dice Jane Goodall en esta conversación con el príncipe Harry, que dice, les hemos robado su futuro, ¿no? O sea, las generaciones más grandes, con todo el impacto que han generado históricamente, un poco ya condicionaron el futuro de las nuevas generaciones. Entonces, es un tema que despierta cierta polémica, ¿no?, porque tiene que ver con, bueno, las decisiones que se toman respecto de tener hijos, pero es algo que se empieza a escuchar también en las nuevas generaciones. No significa que sea, digamos, la única decisión, el único factor que incide en la decisión, pero sí uno, ¿no?, que se tiene en cuenta. Al menos ponerlo en el tapete y ponerse a pensar y a discutir, es genial. La verdad, nunca lo hubiese pensado de esa manera.
Sí, me parece es necesario, ¿no? Sí, en sí, este sí. momento. Considerando la huella de carbono que uno deja, ¿no? Uno deja una huella tremenda. Y sobre todo que esa huella de carbono varía, ¿no? En un país como en los Estados Unidos, con la sociedad del hiperconsumo, no es lo mismo la huella de carbono que tiene una persona. Solo de pañales, mira, lo que estoy pensando ya Por es eso, un sí, impacto enorme de una persona. Exactamente, no es lo mismo la huella de carbono de una persona, de un norteamericano promedio, que quizás uno si la compara con la huella de carbono de un ciudadano de un país quizás más pobre, ¿no? O subdesarrollado, en donde ahí la huella es mucho menor. Entonces también tiene que ver con la conciencia de eso. Por eso creo que son, digamos, dos grandes reflexiones que hay que llevar. Por un lado, la cantidad, ¿no?, de hijos y cómo el cambio climático se introduce como una variable a la hora de tomar decisiones, pero también el hecho de, bueno, si vamos a tener hijos o si ya tenemos hijos, cómo preparamos a esos hijos, ¿no? Para el futuro, para que sean líderes de acción. Hay una frase que a mí me gusta que siempre dice, ¿no?, como qué planeta le dejamos a las futuras generaciones, y me parece que también hay que pensar al revés, qué futuras generaciones se le dejan, ¿no?, al planeta. Bueno, y me encantó, Thaís. Qué interesante hablar contigo, genial. Bueno, lindísimo, me encantó el tema. Bueno, la verdad que muchas gracias, muy interesante.